voz de Jesús a su pueblo. ¿Qué tal, mis amigos? Es un gozo de veras encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos y quiera dirigirnos en este tema tan importante que tendremos hoy, como todo lo que tuvimos. Pero es grandiosa la palabra de Dios, porque cada día Cristo nos habla más de cerca. Y hoy nos toca hablar de la séptima iglesia que el Señor eligió para darnos realmente el ejemplo de lo que significa en este mundo. Más el ejemplo es la forma profética para sus días, para el tiempo de los apóstoles y para nuestros días, por supuesto, a través de la historia hasta cuando llegásemos al tiempo del fin. La voz de Jesús que nos llama, ¿a qué hora? A la hora de su segunda venida. Es indudable que es un tema solemne, porque estamos viviendo en la hora del segundo advenimiento de Cristo. Por eso deberíamos pedir al Señor que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, para que podamos comprender, podamos meditar seriamente, porque tiene que ver con nuestra salvación y con la terminación de la obra de Dios en este mundo de pecado, de miseria y dolor, en el cual estamos cansados de vivir. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, y que Dios nos acompañe para que realmente podamos entender y pensar mientras meditamos en las cosas eternas que Dios dejó para nuestra bendición. Bien, hay 3 mensajes universales y vamos a leer las frases ahora tan importantes que aparecen y que son recalcadas en el mensaje a las 7 iglesias. O sea, hay 7 frases repetitivas a fin de que no olvidemos que en todos esos mensajes el Señor está midiendo algo. ¿Y qué mide? Es la labor exclusivamente de la iglesia. Primero dice allí: yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Él conoce, por más que queramos esconder nuestra condición, Él sabe nuestras obras. Él conoce realmente cómo estamos. Y esto debemos meditar profundamente. En el punto número 2 agregamos: al que venciere. Hay una victoria. Es que la vida cristiana es una victoria. En este conflicto en el cual estamos inmersos entre el bien y el mal, Jesús nos llama a que venzamos. Y venzamos por su poder y su gracia. En todas las etapas el ser humano fue así. Y ahora el agente glorioso para que realmente podamos vencer en el gran conflicto. Leemos así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo de Dios, ese agente celestial que Jesús prometió a sus discípulos, que tuvo que ver con el comienzo de la evangelización con aquellos humildes discípulos de Cristo, pero que sin embargo triunfaron por el poder de Dios. Así también la lluvia tardía o en el tiempo del fin, Cristo vendrá por segunda vez y la obra va a terminar en forma gloriosa e impresionantemente gloriosa. Bueno, ahora damos un breve repaso a nuestros contenidos que siempre pensamos. Juan estaba en Patmos en el día sábado, como ya sabemos. Se encontraba allí cuando él escucha una voz como de trompeta que habla, y le habla en forma muy grande. Juan apartado de sus amados en la fe, porque ya los discípulos habían muerto, realmente era el único discípulo de Jesús vivo. Y entonces él da el mensaje a las 7 iglesias. Y podemos hablar así, ¿por qué? El mensaje no es únicamente para las 7 iglesias. ¿Cuánto ánimo les causó a esas 7 iglesias para que en la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, la iglesia de Cristo pudiese triunfar? Como nosotros anhelamos también en un mundo empantanado en el pecado en este momento, Jesús viene de cerca para llevarnos al conocimiento de la verdad. Y en Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, las que son en tiempos de aquellas iglesias que se fueron estableciendo gracias al poder de Dios. La obra creció en forma impresionante, un Cristo vivo. Ese Cristo que había sido crucificado, ahora estaba vivo y estaba en los cielos, guiando a su iglesia hasta la hora del fin. Por eso así tenemos que ver hoy también al pueblo de Dios. El viajero de la profecía. Cuán grande es poder entender esto. Dice allí, desde la cruz hasta el fin de la historia. Y bueno, ahora tenemos a Cristo que vino a este mundo para buscarnos. Pasamos por Patmos, donde fue la gran revelación dada. Seguimos por la iglesia de Éfeso, luego la de Esmirna, luego la de Pérgamo, ¿verdad? Que realmente estudiamos con detenimiento, me acuerdo.
y por supuesto llegamos ahora a la iglesia de Tiatira, la de Sardis y la de Filadelfia que vimos en la última ocasión. Y saben, Filadelfia tiene una relación muy, muy directa con la Odisea. Ya vamos a entender por qué. Porque encontramos allí un pueblo fiel, aunque eran pocos, pudieron ser fieles a pesar del turbión que tuvieron que pasar, del chasco de 1844, de esas cosas terribles y tremendas que ya estudiamos, pero vencieron, pero fue un grupo pequeño el que venció. Es notable entender estas cosas. Y por supuesto ahora nos vamos a la iglesia de la Odisea. Por eso dejamos las dos flechitas allí marcando ese momento tan especial de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volver a ser como fueron nuestros hermanos de Filadelfia. Filadelfia se encontraba más o menos a unos 70 kilómetros de la Odisea, a unos 140 de Éfeso, para que saquemos la conclusión, ¿verdad?, de esas iglesias, a fin de que Jesús dirige las cosas así, para que el pueblo del fin entienda cuando viva esa hora tan crucial de la historia. Y ya como dijimos, significa pueblo juzgado, en realidad la Odisea. Y vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque cuando termine el juicio investigador, Cristo vendrá. Y vendrá con esplendor, gloria, acompañado de millares y millones de ángeles, a buscar a los salvados de todos los tiempos. Cuánta impaciencia hay en los cielos por este momento. Ellos quieren que volvamos pronto a casa, que lleguemos a aquel hogar eterno, donde no habrá más tristeza, dolor, ni gemido, ni enfermedades, ni sufrimientos. Ahora bien, 1000 años habrán de comenzar cuando Jesús regrese, en la resurrección nos lleve al cielo, conoceremos el trono de Dios y por 1000 años Cristo habrá de acompañarnos en el examen que nosotros ahora no entendemos, mientras se lleva a cabo el juicio investigador, pero allá en la eternidad entenderemos muchas cosas que aquí no entendemos. ¿Por qué algunos que pensábamos que iban a estar, no estarán? ¿Y por qué algunos que realmente nosotros decimos este no estará jamás en los reinos de los cielos, estará allí? Jesús no se equivoca. Él conoce el corazón humano. Después de esto vendrá el fin de los 1000 años y por supuesto Satanás será suelto de su prisión, como ya sabemos, al final del milenio, y por supuesto entonces las llamas del fuego eterno cuando Satanás trate de vencer y luchar contra la ciudad de Dios. Habrá de destruir el pecado para siempre. Satanás será el último en morir, pero nunca más vendrá el pecado. Jesús destruirá para siempre, no dejará ni raíz ni rama, nunca más habrá pecado, como estamos viendo allí, nunca más. ¿No les parece hermoso esto? ¿No es realmente un lenguaje extraordinario con el cual el Señor comienza hablándonos hoy, como ya recalcamos tantas veces? Y el viajero de la profecía ya nos llevó para que lleguemos hasta la hora actual. Y saben, el Apocalipsis arranca con un texto muy grande, que ya al comenzar en las primeras letras, yo diría, del Apocalipsis. Allí en el capítulo 1, el verso 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En este texto se recalca dos cosas. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Nadie podrá decirnos, yo no... O sea, la venida de Cristo será universal. El universo entero va a ver la venida de Cristo a este mundo. Y también no habrá ser humano. Por supuesto, del fin estoy hablando cuando el Señor regrese y los que estén vivos en ese momento, los que fueron fieles saldrán de la tumba para el encuentro con el Señor. Y los malvados verán para horror y desgracia. No entendieron, no comprendieron, porque no quisieron aceptar las cosas de Dios. Ahora yo me pregunto, porque vivimos en el tiempo de la Odisea, como veremos enseguida, ¿cómo veré yo a Jesús venir? ¿Lo veré realmente con esplendor y gozo en el sentido de que sea mi esperanza, mi dicha, mi cántico triunfal junto a los ángeles en ese día? Así sea, mis amigos, así sea. Todos los que estamos estudiando en este momento, pensemos en esta realidad, el mensaje a la Odisea. Vamos ahora directamente a la Odisea, para comprender más de cerca esa séptima iglesia que se narra en el Apocalipsis. Allí en la Odisea estaba cerca de Éfeso y Filadelfia. Dije recién 140 de Éfeso, unos 70 kilómetros de Filadelfia. Y entonces el Señor
toma esas 7 ciudades como ejemplo. Es notable que aún la distancia, todo, la forma en que caminaba aquel viajero, todo estaba programado por aquel que solamente conoce el futuro y puede saber cómo marcharía su iglesia, mientras el Señor intercediese por ella en los cielos. Era una ciudad, o es la ciudad más rica de Asia Menor. O sea que la Odisea tiene algo que las otras iglesias no tenían. ¿Qué tenía? Riqueza, en gran manera. Y nuestros hermanos que vivieron el tiempo de la Odisea, vieron, o sea, tuvieron que participar y ver todo lo que allí pasaba, ¿no es cierto?, con esa riqueza. Gran ciudad de bancos, porque había oro en cantidad y, por supuesto, de todos lados venían y comerciaban porque había mucho dinero. Eso es lo que está hablando. Ahora, está hablando de una época materialista. Y yo quiero decirles esto, que la iglesia del fin viviría, de acuerdo a lo que Cristo está prediciendo, ¿verdad?, como les tocó a nuestros hermanos en el pasado, en una época realmente materialista. Pero habría de vencer el materialismo al pueblo de Dios. Habría de vencer esta era difícil en la cual nos toca vivir antes del regreso de Cristo, centro de moda y vestidos muy caros. ¿Por qué? Porque abundaba todo, ¿no es cierto? Allí el verso dice, aguas termales de Hierápolis. Y bueno, de Hierápolis fueron las aguas termales que traían muchos minerales, como dice allí en nuestra pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente de las fuentes termales que había en Hierápolis, el agua tenía que venir en ese largo trayecto y salían de allí bastante calientes, pero en el transcurso hasta que llegaban a la Odisea, ya apenas que eran tibias. Por eso el Señor va a enseñarnos algo muy grande. Y ustedes saben que el agua tibia no sirve para nada. Centro médico muy famoso por su colirio. Otra cosa muy notable, había abundancia de colirio. ¿Y el colirio para qué sirve? Sirve para los ojos, para que veamos. El Señor tiene que hablar a la Odisea y tiene que hablarle con claridad. Por lo tanto, a pesar de todas las ventajas enormes que poseía, aún en la medicina, tenía aguas muy raras, tibias, que solamente sirven para vomitar, como ya sabemos, ¿verdad? Por eso todo esto tiene que quedar claro antes de comenzar. Ahora, por eso el mensaje de la Odisea. Su nombre significa pueblo juzgado. ¿Por qué? ¿Cuándo juzgaría Dios a su pueblo? Ahora, mientras estamos aquí. Mientras estamos estudiando este mensaje. Desde 1844 en adelante, el Señor habría de juzgar a su iglesia, a su pueblo, hasta cuando Él regrese. Cuando Cristo deje de interceder, Cristo vendrá con poder y gloria para terminar con el pecado. Por lo tanto, es la iglesia del fin. No hay otra iglesia posterior. Y recalco esto porque muchos han preguntado acerca de, bueno, ¿no será que va a existir otro periodo y otra iglesia más? No, mis hermanos. Esta es la última iglesia y luego habremos de heredar la patria celestial. Pero ¿cómo nos encontramos al fin de la historia? Desde 1844 en adelante comienza el juicio investigador, el 22 de octubre de 1844. Entonces ahora nos vamos hasta la segunda venida de Cristo. Es el periodo de la Odisea. Es nuestro tiempo, la hora del fin, la hora cuando la obra de Dios debe terminar en este mundo. ¿No les parece esto grande? Ya los símbolos están indicando algo. El Señor nos va a hablar muy de cerca hoy. A ti que estás al otro lado de la pantalla y a mí también, y a Alicia que estamos allí juntos, estamos meditando juntos de lo que significa todo esto. Allí también los que juntos nos encontramos a través de la transmisión, porque allí Matías López y Mariano te están dirigiendo la transmisión esta. Bueno, frente al fin de la historia, allí en la pluma inspirada, que también tendría esta iglesia y no nos faltaría nada, absolutamente nada para ser fieles. Pero miren lo que dice allí en Servicio Cristiano, página 112. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres.
Para ser aceptados y bendecidos por Dios, como lo fueron ellos, debemos imitar su fidelidad y celo, aprovechar nuestra luz como ellos aprovecharon la suya y obrar como ellos habrían obrado si hubiesen vivido en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas. Saben, en la Odisea el Señor le daría el colirio para que realmente vea. ¿Acaso no había abundancia de colirio allí en la Odisea? Bueno, y por eso el Señor nos llama para que pensemos. Esta cita inspirada por Dios dice algo muy grande, que resplandece sobre nosotros una luz enorme, más que todos nuestros hermanos que vivieron en la antigüedad. Y aún más que en Filadelfia, porque en Filadelfia sufrieron el chasco de 1844 porque no entendieron lo que significaba el juicio investigador. Los grandes hombres de Dios, mientras predicaban el mensaje, lo predicaron con poder. Y saben, quedaron unos 50, después del tremendo zarandeo de 1844, porque la mayoría que esperaba no entendieron y al no entender dejaron todo, abandonaron todo. Pero sin embargo hubo un grupo fiel que con tremendo sacrificio llevó la obra de Dios adelante. Y mientras la obra iba creciendo, iba avanzando, la luz resplandecía y resplandecía cada vez más y llegó a ser lo que hoy somos, por la gracia de Dios. ¿No es grande Dios? ¿No es maravilloso? Pero está el peligro del laodicense. La Odisea era una ciudad como rica, próspera en gran manera. Y acá dice que a menos que nosotros practiquemos con la fe que nuestros padres practicaron, llevando el mensaje de la forma en que ellos llevaron, la luz que tenemos se trocará en tinieblas. Es una cita que podríamos comentarla todo el tiempo que tenemos, pero no hace falta. Podemos escuchar 1 y 2 veces, 3 veces el tema si queremos, porque no será de más. Y allí comienza el mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3, desde el 14 hasta el 22, y dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Miren cómo se presenta Jesús, es notable. Y escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de la Odisea: he aquí el Amén. Todo termina, y así es. El que es el testigo fiel y verdadero, Jesús no puede fallar. El mensaje es impresionante. Por eso Cristo nos recuerda: yo soy el Dios eterno, el Dios que hice todas las cosas. Hijo mío, recuerda que lo que yo te voy a decir es real. Y tienes que pensar profundamente y no pensar que tal vez tú no te puedas encontrar en una condición laodicense, de tibieza espiritual, porque así indica la Odisea. Él es el creador, el principio de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, pero cuidado con este principio. No pensemos que Cristo es un ser creado. Es a través, Cristo fue el comandante celestial, el eterno, que creó el universo y también creó nuestro mundo y creó al hombre y lo puso allí para que sea feliz para siempre, pero desgraciadamente el pecado arruinó todas las cosas, como ya sabemos, ¿verdad? Nosotros nos encontramos ahora viviendo en el atardecer, como vemos allí. El sol poniente de la historia ha llegado a su fin, el día ha llegado a su fin, en un lenguaje simbólico, el fin de la historia. Por eso, ¿qué dice Jesús allí en el versículo 15? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cristo comienza diciendo algo muy grande. Yo conozco tus obras. ¿Puedes dudar del fiel y verdadero? ¿Puedes dudar de aquel que es el Amén? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, eras tibio como las aguas que venían de Hierápolis, ¿verdad? Y llegaban a la Odisea. Ojalá, dice Jesús, fueses frío o caliente. O sea, era preferible que llegase a la Odisea agua caliente o agua totalmente fría, pero no tibia. Pero la Odisea tenía agua tibia. Ellos tenían que terminar de enfriarla completamente para poder tomar. En otras palabras, Dios está diciendo: es imposible soportar la tibieza, porque la tibieza que provoca náuseas.
Por lo tanto, es imposible. Cristo está enseñándonos esto. El versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy claro el Señor, con los ejemplos, con el transcurso de la historia, con la profecía que dice de su iglesia del fin. Pero por cuanto eres tibio, dice, así laodicense, eres tibio. ¿Saben ustedes? Se está hablando aquí, no hay remedio, así como para las aguas termales, aquellas tibias, no había solución, no había nada que hacer, había que cambiarle su condición. El Señor te dice, hijo mío, yo tengo que cambiar tu condición, porque de lo contrario te vomitaré de mi boca, porque no sirves para otra cosa. Qué tremendo, terrible lo que Cristo dice allí, ¿verdad? Ahora le continuamos leyendo en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, yo les pregunto, ¿qué le faltaba a la ciudad de la Odisea? Nada. En el pasado, pensemos en la Odisea, porque ya hablamos recién de esto. Ahora, pensemos en la condición nuestra. Nuestros hermanos de Filadelfia, que es la iglesia anterior, ¿verdad? Tuvieron muchas cosas. ¿Pero qué? Las ganaron y eran poquitos. Las ganaron a través de un tremendo reavivamiento, un tremendo zarandeo, un tremendo, y con el poder de Dios, mientras oraban y clamaban al Omnipotente, el Espíritu Santo fue abriendo sus mentes para que ellos pudiesen caminar en el sendero angosto. Y la iglesia de Cristo comenzó a marchar y a marchar y a marchar hasta llegar al día de hoy. Pero saben, habla de que esa iglesia perdió el fervor que tuvieron los de Filadelfia. Eso es lo terrible. Eso es lo que dice allí el texto bíblico. Yo soy rico, me he enriquecido. Tenemos propiedades, tenemos grandes colegios, tenemos grandes universidades, tenemos grandes sanatorios, tenemos muchas millones de personas que han escuchado el mensaje del advenimiento de Cristo, de la segunda venida de Jesús. Y muchos, así como dice Jesús, allí en la parábola de las 10 vírgenes, aparecen 5 que eran ¿cómo? Eran prudentes. Y tenían las lámparas encendidas, pero tenían ¿qué? Tenían aceite de reserva. Pero aparecen las imprudentes que tenían también las lámparas prendidas, pero cuando va llegando el esposo se dan cuenta que no tienen reserva y están perdidos. Está hablándonos el Señor también allí en San Mateo, ¿verdad? 25, pero acá ahora continuamos con el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora Cristo en el lenguaje en laodicense está hablándonos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿qué? En fuego. ¿Cómo se refina el oro? En el fuego. Es el material más precioso que tenemos. Pero sabemos que el oro solamente se puede sacar de la escoria y demás a través de que del fuego. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas como rico. La Odisea que dice ser rica no es rica, espiritualmente no es rica, es miserable, es tibia. Y dice luego, y vestiduras blancas para vestirte, esas vestiduras blancas que tuvieron Adán y Eva en el principio. Allí cuando el pecado no existía todavía. Jesús tiene que vestirnos del ropaje celestial que significa la justicia de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón, para que la obra de Dios pueda llegar a su fin. De lo contrario, el laodicense jamás será salvo, no heredará la vida eterna. Es lo que Jesús dice, no lo dice Rubén Arn. Está diciendo nuestro Padre Celestial. Y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. ¿Cómo estuvieron nuestros padres? Se hicieron un ropaje de hojas de higuera y podían cubrir la desnudez. No, de ninguna manera. A tal punto que ellos mismos reconocieron a Adán, ¿qué dijo? Cuando Dios venía al encuentro, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán siente el poder de Dios. Había pecado, se había hecho hojas, o mejor dicho, una vestimenta, se habían hecho ambos, ¿verdad? Adán y Eva, de higuera. Y por supuesto no podían cubrir la desnudez. Jesús los ve en esa terrible condición. La cruz del Calvario tiene que ver con la justicia de Cristo. La cruz del Calvario tiene que ver con la vestimenta celestial.
Y solamente Cristo puede colocarla en el santuario celestial. Y en esta hora del fin, mi apreciado amigo y hermano, la colocará si de veras vamos a ser salvos, si dejamos la tibieza espiritual. Porque de lo contrario no podremos entender. Pero estamos viéndonos a nosotros mismos, porque es realmente bueno mirar al que está al lado, a un lado o al otro lado, o mirar hacia atrás o mirar hacia el frente. Ojalá mirásemos realmente ejemplos maravillosos, como nos decía la cita anterior, pero aquí está hablando de algo muy grande. Unge tus ojos ¿con qué? Con colirio, como bien la Odisea. Los laodicenses tomaban el agua, o sea, no podían tomar el agua tibia, pero ahora hay un ejemplo. Había mucho colirio y el Señor habla de la vista espiritual. ¿Tenemos realmente una vista espiritual para captar las obras de Dios, para sentir el golpear de Jesús a través de su Santo Espíritu a nuestra mente, a nuestro corazón, para arrepentirnos realmente? Por eso dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Saben, yo amo al Señor por el texto 19. Porque si tú lees el texto realmente, todos los textos anteriores, es una condición desesperada, es una condición moribunda, es una condición que conoce todo, sabe todas las profecías, entiende todo, asiste a la iglesia, conoce un montón de cosas, sabe que Cristo vendrá pronto inclusive, pero no tiene ánimo para hacer las obras de Dios, no tiene ánimo para predicar el Evangelio, no tiene ánimo para llevar adelante la causa de Cristo. Pero el texto 19 nos da una esperanza. Yo reprendo y castigo, dice el Señor. Te habla con un lenguaje fuerte, eres tibio. Yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué dice? Los que amo. Jesús nos ama. Y nos ama entrañablemente. Se acuerda de nosotros en gran manera. Por eso el ejemplo que vamos a leer realmente, que en el mensaje de la Odisea, es un ejemplo muy grande, el ejemplo de Él mismo, exclusivamente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Hay un arrepentimiento del cual tenemos que arrepentirnos. Puede ser que nos arrepentimos una vez al dejar a un lado el pecado, o cosas del pecado, las obras del pecado, al dejar cosas que destruyen nuestro cuerpo, al dejar muchas cosas que hoy nos dan ventajas, aún materiales enormes. Pero realmente lo que Cristo nos habla, ¿y cómo está la causa de Cristo? ¿No sabes que yo estoy por regresar? Y antes que yo regrese, el Evangelio debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el contexto profético en el cual te encuentres viviendo, eso es lo que el Señor está diciendo. Adquirir oro puro, refinado en fuego, como leíamos decir. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro menciona acerca de ello. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando de la venida de Jesús. Está hablándonos a nosotros en forma especial. Hay una cosa que es más rica que el oro. ¿Y cuál dice allí? Es nuestra fe. De manera que el problema de la Odisea sería la falta de fe. Y por falta de fe la causa de Dios sería detenida. Eso es lo que está diciéndonos. La tibieza del laodicense consiste en no tener suficiente fe. Y yo les pregunto, ¿podemos ser salvos sin fe? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo y en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que no queramos cambiar a Dios. No queramos pensar en otra experiencia. Y ahí se narra la historia en Hebreos capítulo 11 de los grandes hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, en forma impresionante lo que allí menciona. Los grandes héroes de la fe. Somos nosotros uno de ellos. Por eso la cita que leíamos hoy tiene que ver con esto. Miremos hacia atrás, imitémoslos, porque tenemos aún mucha luz. Y sabe, si Noé hubiera vivido en esta hora del fin, cuando realmente estamos viviendo en tiempos ya prestados del gran juicio, ¿saben? Del juicio final hablo. ¿Qué les parece? ¿Qué hubiese predicado Noé? Predicó 120 años, invirtió todo lo que tenía. Esto que está aquí se está manteniendo por hermanos fieles, por supuesto, que aman a Dios y desean servir al Señor. Pero debemos realmente entregarlo todo como lo entregó Noé un día. ¿Qué hizo Noé? Cuando entró dentro del arca y de la embarcación no tenía más nada,
pero lo hizo por fe, porque el sol brillaba con esplendidez. Los animales entraron todos y la puerta se cerró y allí estaba él. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y así fue pasando la semana. Y los hombres se burlaban cada día más. Ya está el loco Noé. Así realmente podemos tener nosotros cierto temor de predicar lo que tenemos que predicar en esta hora. El mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje tremendo que Dios mandó para el fin. No vale la pena que pensemos en predicar en otra hora. Por lo tanto, ¿tenemos fe? Es lo que tenemos que pedir al Señor. En este tema mientras avanzamos. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr eso? ¿Qué dice allí en Romanos el apóstol Pablo 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí habla de un estudio especial de la palabra de Dios, pero no un estudio para conocer algo, un estudio ferviente para poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Un estudio ferviente de tal manera que podamos hacer las cosas que las profecías nos indican y creer ciertamente que estamos viviendo la hora del fin. Y como los grandes hombres de Dios salieron a predicar mientras los amenazaban de muerte, los amenazaban de todo, todos los discípulos fueron amenazados y ejecutados. El Señor está diciéndonos, ¿tienes tú la fe que ellos tuvieron? ¿Tienes la fe de los que vivieron en torno a 1844? Cuando realmente yo levanté la fe después de la tremenda persecución, por fe ese mensaje fue proclamado y a pesar del gran chasco de 1844, hubo hombres que se mantuvieron leales y fieles y los veremos cuando Jesús regrese. Cuán admirable pensar en esto. Ahí, ¿qué dice el título, Alicia? Ponernos vestiduras blancas. No podremos entrar con un ropaje de higueras. ¿Estamos entendiendo? Es imposible. Eso habla de la justificación por las obras. Adán y Eva se hicieron cosas. No, solamente Dios puede vestirte. Esa desnudez espiritual, solamente Dios haciendo un tremendo milagro en nuestra vida, puede transformarla, puede llevarnos a una experiencia nueva y distinta, completamente diferente. Por eso continúa diciéndonos el texto. Allí en Isaías es notable, un texto hermoso donde Isaías habla de esta condición. Isaías 61:10, del ropaje que Dios quiere colocar en nuestra vida. Leamos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como al novio me atavió. Qué hermoso texto, ¿verdad? Como al novio me atavió. O sea, vestidos del mayor ropaje que podemos tener. Con aquel ropaje que nos lo colocará en las calles de la Nueva Jerusalén. En la patria celestial, donde no habrá más dolor, ni tristezas, ni amarguras como acá. Ungir nuestros ojos con colirio. Solamente así, si vemos, estudiando la palabra de Dios y nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos, nos damos cuenta que tenemos que bautizarnos de nuevo, tendrá que ser hecho. Porque tenemos que realmente arrepentirnos profundamente de todo lo que somos para llegar a ser. Yo conozco tus obras, dice Jesús. Y ya sabemos los 3 puntos, ¿verdad? De esas obras. Las obras que tienen que ver con la predicación. Solamente a través de la unción del Espíritu de Dios, solamente con el colirio espiritual, podremos ver nuestra verdadera condición mísera de ser tibios. Por eso en Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un texto impresionante. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios. ¿Saben? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, que le fue encomendado el llamar a la puerta de nuestro corazón y de todo ser humano en este mundo. De manera que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos proezas enormes. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Jesús. ¿Y cómo estaría con nosotros? A través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. El pecado que no tiene perdón es ese. Si nosotros no reaccionamos, si no salimos de la tibieza espiritual, finalmente el Señor tendrá que abandonarnos. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Y qué significa poner triste? Claro, ¿cómo no se va a poner triste el Señor? Y cuando digo el Señor hablo de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él planificó nuestra existencia, Él planificó el plan de salvación.
Él conocía todas las cosas del principio y Él quiere que vivamos para siempre. Por lo tanto, nos está hablando aquí el Señor de una tremenda victoria, de vencer la tibieza espiritual para ser verdaderamente hijos de Dios y ver nuestra condición natural. Continúa diciendo Efesios 4 lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos seres humanos que nos equivocamos. Y el Señor dice, aunque vives a la hora del fin, tú no eres mayor que los que vivieron al principio. Al contrario, tuviste todos los privilegios. Mira la historia hacia atrás y ve cómo los hombres se arrepintieron y cómo los hombres se entregaron en los caminos del Señor. Yo estoy pensando en este momento en la mujer pecadora. Allí se encontraba a los pies de Cristo. Estaban los líderes religiosos de los días de Jesús, aquellos que tenían el Sanedrín en sus manos y en el Sanedrín decidieron crucificar a Cristo. Y es una obra que se parece mucho a nuestro tiempo. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Claro, Jesús nos habla de una vida nueva, una vida transformada a la imagen de Dios. Por eso le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿cómo estás? Y Nicodemo no era una persona que no conocía. Nicodemo conocía todo y a tal punto que se dio cuenta que Cristo era el Mesías. Por eso se fue a Jesús de noche y él por lo menos allí fue y le dijo, Señor, bueno, ahí ustedes conocen. Nosotros lo hemos leído ya claramente en San Juan eso, de forma muy clara, qué es lo que pasó. Y Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que tienes no te sirve para nada. Y tenía un gran título. Era un gran hombre en cuanto a los títulos y aún riqueza que poseía. Pero aquel hombre de Dios se dio cuenta. Yo digo de Dios porque Nicodemo se convirtió, hermanos. Nicodemo se entregó todo lo que tenía inclusive, para que la obra de Cristo pudiese realmente realizarse. Y así debe ocurrir con nosotros ahora, en el tiempo del fin. No hay otra manera. Ahora, por eso el Señor dice allí en Apocalipsis 3, miren cómo termina el mensaje de la Odisea, en una forma impresionante. Él nos ama. Y mi amigo, te pregunto, ¿estás seguro que Cristo te ama? ¿O porque piensas? Yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, otra vez escuchar el mensaje de la Odisea. Otra vez, yo lo he leído un montón de veces. ¿Y qué ganas con leerlo? Si tú realmente no realizaste, si no cambiaste de vida, no te sirve de nada. ¿Entiendes el amor de Dios? ¿Entiendes el amor de Cristo? ¿Entiendes el amor de aquel que murió en la cruz del Calvario? ¿Entiendes el amor de aquel que es Dios y se hizo humano y será humano por la eternidad, divino, por supuesto, porque Él venció la tumba? Por eso Jesús dice así, Él está a nuestro lado. Miremos el versículo 20 y leámoslo detenidamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nos habla de la cena aquella que Jesús tendrá en la patria celestial. Yo quiero hablar de esa cena, pero no en este momento. Es algo muy grande. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El libre albedrío lo tenemos nosotros. Dios nos creó con libre albedrío. Todos los seres que Dios creó, los creó con libre albedrío. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos cuadros se pintaron con este pasaje? Tiene solamente una forma de abrir y es la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestra mente. Solamente el colirio puede despejar los nubarrones de nuestros ojos para que entendamos nuestra verdadera condición. Lastimera si nos llevamos la obra de Dios en forma urgente y rápida a un mundo perdido. Claro, de aquí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, notemos, a mí me estremezco cuando leo esa frase. Si alguno oye mi voz, ¿por qué habla así Jesús? Muchas veces yo he pensado en esto. Quiere decir que habrá muchos que no van a abrir la puerta. Habrá muchos laodicenses que no van a abrir la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora continúa diciéndonos el Señor. Al que venciere, les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera que la victoria, mi apreciado amigo y hermano, que tenemos que obtener, es como la que Jesús tuvo que obtener cuando exclamaba allí en el Getsemaní, Padre,
Si es posible, para ti todas las cosas son posibles. Pero si es posible, quita de mí esto terrible por lo cual tengo que pasar. Tengo que ir hasta la cruz del Calvario. Siento tu lejanía. No siento realmente cerca como siempre te sentí. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando sobre sus espaldas nuestros pecados y nuestras desgracias. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea no se aparta de la cruz del Calvario, sino que se sintetiza y se concentra en la cruz del Calvario. El mensaje de la Odisea es el mensaje que tiene como centro la cruz de Cristo y la victoria de Cristo. Jesús es claro al llamarnos y dice aquí, ¿qué dice? Al que venciere como yo he vencido. Qué texto, ¿verdad? Hermoso. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en los cielos o no? ¿Estamos entendiendo las cosas de Dios? Él venció. Todos los demonios juntos no pudieron hacer nada para impedir que Cristo muriese y saliese victorioso allí de la tumba. Por supuesto que estaban tratando de impedir, pero nada pudieron hacer. Cuando llegó el poderoso ángel y le dijo a aquel que estaba en la tumba allí gustando la muerte eterna por nosotros, ¿qué le dijo? Tu Padre te llama. Jesús había entregado su vida eterna. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. La había entregado en las manos del Padre y ahora la recibe. Él fue el cordero que fue llevado al matadero por tus culpas y por mis culpas. Él quiere salvarnos y heredar la vida eterna con nosotros. Por eso el versículo 22 agrega nuevamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora veamos todo el contexto de todas las iglesias. Allí se puede notar la profundidad del mensaje de la Odisea. Estudiemos de nuevo si es necesario, veamos lo anterior, pensemos en cada una de ellas y al llegar a Filadelfia detengámonos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de la Odisea de Filadelfia tuvieron que llorar muchas veces. Lloraron, oraron y oraron y oraron. Y las lágrimas caían sobre sus propios labios mientras ellos oraban, porque no entendían por qué Cristo no había vuelto en esos días. Todo lo que tenían lo habían dado para terminar la obra de Dios. Si nosotros no pasamos por esta experiencia, mi querido hermano, no podremos llegar a la patria celestial. Yo sé que lo que estoy diciendo es para mí en primer lugar. Sé que necesito más de Jesús. Sé que necesito el colirio celestial. Sé que necesito mucho más, Señor, para ser salvo. No hay nada que hacerle. No hay otra manera. Porque si no hay un cambio de actitud, y ese cambio de actitud tiene que ver con el moverse en nuestros pies, en lo que tenemos, en lo que somos, con los talentos que Dios nos dio, y unirnos en oración. Ser unidos como leíamos hace un ratito atrás, dejando a un lado toda separación para venir hacia Jesús y entregarnos para siempre. El Espíritu Santo nos llama con voz poderosa hoy para que decidamos realmente una experiencia nueva acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en la hora del fin. Así tenemos allá adelante el ángel que está encargado de anotar ese tiempo, el corto tiempo aún de nuestra vida. Y el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Estamos viviendo al fin del tiempo del fin. Esa es la hora en la cual estamos viviendo. Dios no nos puede engañar. Él nos habla con ternura, con claridad. Ahora bien, saben, a nuestros hermanos de Filadelfia, el Señor les dijo lo siguiente en Apocalipsis 10, 11 leemos. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquellos hermanos lo hicieron. Por eso dije que la Odisea y Filadelfia están muy unidos. Porque tenemos que volver a ser como fue Filadelfia. Ahora somos muchos en la tierra. Pero realmente tenemos la fe de nuestros hermanos de Filadelfia. Bueno, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Jesús no vendrá antes. 3 ángeles representan el mensaje del pueblo de Dios en la hora del fin. No nos engañemos, con claridad. No es asunto de dar algún estudio bíblico por allí nomás. Con claridad habremos de predicar el mensaje frente a un mundo que yo sé, cuando lo prediquemos con el fervor y el poder del Espíritu de Dios, tal vez
no digo tal país, es un mal término. Se enojará el mundo y se vendrá aún contra nosotros al fin de la historia. Pero eso no debe importarnos hoy. Yo soy tu Dios, soy tu Padre, soy aquel que morí por ti en la cruz, me dice Jesús. No me desalientes hoy con tu rechazo. Dios nos llama a proclamar el último mensaje, y sobre todo el mensaje del tercer ángel, en el cual ya vivimos, porque estamos en la hora final del fin, como leíamos recién, ¿verdad? Y dice así el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué textos terribles. Tenemos que hablar con nitidez. Hablar de la bestia, de su imagen. Hablar de lo que es la lucha entre el bien y el mal, disimulada en la hora final de la historia. Todos los poderes del maligno están unidos. Unidos para luchar contra el pueblo de Dios, y cuando más puedan mantenerlos dormidos, más se perderán. Él sabe muy bien esto. Él quiere que muchos se pierdan, más Jesús, que nos ama mucho. Él dice: hijo mío, no te pierdas en esta hora, la 11ª hora de la historia. Y si vamos al descanso antes que el Rey del universo regrese, mi apreciado hermano, eso no interesa. Depende de nuestra decisión de hoy, de nuestro actuar de hoy, de nuestras obras de hoy. ¿Estamos decididos a proclamar el mensaje de esta forma? Aquí Perspectiva Siglo XXI hará un plan muy maravilloso en pocos días más, que está destinado a llevar a muchas personas el mensaje maravilloso de la cruz del Calvario y de Jesús próximo a regresar, y enfocar realmente el tiempo profético en el cual vivimos, e invitarlos. Pero saben, a través de las redes, a través de tantas cosas que Dios nos dio, será maravilloso ver a trabajar a miles de personas, si de veras así lo desean. Pero tenemos que entregarnos. Ya vamos a anunciar este plan. Habrá material, habrá todo lo necesario. ¿Para qué? Para llevar la cruz del Calvario de puerta en puerta y por las ondas hercianas, llevarlo al continente, al mundo entero, porque yo quiero llegar a casa pronto, amigos. Queremos encontrarnos con Jesús, queremos escuchar la música de los cielos, queremos escuchar los cánticos de los santos ángeles, queremos escuchar el glorioso amanecer y ver el glorioso amanecer cuando aparezca la gloria del Eterno, que venga a buscarnos para llevarnos a una patria nueva, a una patria celestial. ¿Qué significa ser salvos? En esta hora es una pregunta que nos estamos haciendo en este momento. El profeta Zacarías vio al pueblo de Dios en esta hora, y él nos habla de esta forma. Leamos allí en Zacarías 13 lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Qué amor insondable el de Cristo. Porque cuando ahí dice el profeta Zacarías, habla y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, no pensemos que habla del mundo. Está hablando del pueblo de Dios, en el lenguaje realmente donde Israel se encontraba. Está hablando del pueblo del fin y del pueblo de Dios. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán ¿qué? Serán cortadas en ellas, se van a perder. Por eso el lenguaje recién del llamado, aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz. Cristo llora a la puerta de nuestro corazón, para que dejemos de ser laodicenses y nos acerquemos al Señor de tal forma que Él pueda guiarnos. Solamente el poder del Espíritu Santo de Dios puede llevarnos al arrepentimiento y puede llevarnos a la acción. No hay otra alternativa, no hay otra forma. Ahora allí dice: y las 2/3 partes se perderán en ella, solamente 1/3. Jesús sabe esto. 1/3 podrá heredar de la Odisea la vida eterna. El resto, con todo el conocimiento, no va a heredar la salvación. Qué terrible pensar en estas cosas. El verso 9 dice: y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Qué hermoso será llegar a la hora del fin.
y sentir aún los santos ángeles que estén aún ayudándonos a terminar la obra de Dios. Es imposible que termine de otra forma. Desde un lado de la tierra hasta el otro, el pueblo que Dios tiene en este mundo y conoce la verdad debe salir a proclamar el Evangelio. Los que se unen al pueblo de Dios ayudarán, aunque sean pocos días que conocieron el mensaje, saldrán con el Espíritu de Dios a terminar la obra de Dios. Millones se van a convertir, es la promesa de Dios. Pero entreguemos nuestra vida al Señor. El pueblo que Dios ama está mayormente afuera. No quiere decir que no está con aquellos que están desesperados por terminar la obra de Dios. Pero tremendo es tener tibieza espiritual en esta hora del fin. Por eso Jesús, Él nos dice a través de la pluma inspirada, allí en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 48. Nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos, sino que ha de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello que parezca ser imposible. ¿Te parece que algo es imposible? Entonces dice el espíritu de profecía, nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos. A veces nos gozamos con los llamados y decimos, bueno, otro llamado más y otro más, pero el asunto es que eso no significa la salvación. Nos sentimos cerca de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con la cercanía de Dios? Nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos. ¿Cómo está nuestra fe entonces, que recién estudiábamos? Hemos de salir, hemos de dejar la comodidad, hemos de dejar muchas cosas que tenemos en esta vida, donde realmente pareciera que lo tenemos y lo tenemos todo. Dios nos ha bendecido en gran manera, pero ¿sabes? Sino que hemos de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello que parece ser como imposible. De manera que si nos parece que es imposible terminar con la obra, es que es imposible, claro que es imposible. Solo con el poder del Espíritu de Dios, pero Dios puede actuar solamente con hombres y mujeres entregados al Espíritu de Dios. Por lo tanto, ven a Jesús en este día. Acude a la cruz del Calvario. Préndete de la roca como Pedro un día se prendió y lloraba amargamente, confesando su pecado horrendo. Se dio cuenta que no era nada y entonces estuvo dispuesto a proclamar el Evangelio. Dios pudo hablar a través de sus labios. Murió crucificado cabeza abajo. ¿Por qué? Porque realmente escuchó y abrió la puerta a Jesús. ¿Abriremos la puerta en el día de hoy? ¿Qué haremos con Jesús? Hay muchas tumbas de hijos de Dios en este mundo. ¿Cómo miras esas tumbas? ¿Con desesperación, con tristeza? Pero si tú eres laodicense, la vas a mirar de esta manera y está bien que la mires así, porque nunca se van a abrir esas tumbas. O se abrirán el día del juicio para condenación. Tremendo será eso, ¿verdad? Es lo que dice Dios. El día de la resurrección se aproxima. Los santos ángeles habrán de sacar de las tumbas a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, nuestros amados, y nos juntaremos para nunca más separarnos, nunca jamás, y vivir la eternidad. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Nuestras células mortales dejarán de ser mortales. Nuestras neuronas que marchan mal hoy dejarán de marchar mal. Y entonces, qué glorioso será estar con Jesús para siempre en aquel hogar. El mensaje de la Odisea tiene una dimensión de eternidad. ¿Estamos entendiendo? Por eso Jesús dice, el que venciera así como yo he vencido. La etapa final de la iglesia tiene que vivir esa experiencia que Cristo vivió. No hay otra manera. La experiencia del Getsemaní, la experiencia del Calvario, eso será lo que realmente alumbrará la tierra. No se podrá dejar de ver la luz de aquellos que de veras han amanecido a una luz nueva y a una luz que tiene que ver con la patria eterna y con la vida eterna. Eso es lo que el mundo necesita. Mensaje de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Vamos a predicar ese mensaje. ¿Te atreves? Hablar con claridad, sin titubeos, sin temor, ungidos por el Espíritu de Dios. La venida de Cristo es hoy, ya ha llegado el tiempo. Y quiero decirles hoy y recalcarles que la obra de Dios va a terminar rápidamente en este mundo. No será por mucho tiempo, no va a ser así.
Cristo vendrá con poder y gloria para terminar todas las cosas, porque vivimos en esta hora, como vemos en la pantalla. El juicio investigador está llegando rápidamente a su fin. No hay nada que hacerle. 1844, 179 años atrás, ya han pasado. Comparados allí en el santuario terrenal con un solo día, ¿verdad? El día de la expiación, en donde todos debían examinar su vida. ¿Por qué no examinar nuestra vida hoy? Mi hermano en Cristo, meditemos profundamente. Entendamos la seriedad de la salvación. Entendamos la enormidad del poder de Dios. Poderoso es Dios, Jehová de los ejércitos, el que nos llama para terminar con esa obra. Durante la séptima plaga, en otras palabras, cuando Cristo deje de interceder por el ser humano, ya no habrá más tiempo para heredar la vida eterna ni para arrepentirnos. Van a caer las plagas postreras, por supuesto. Por eso nuestro himno lema tiene un significado diferente hoy para la Laodicense y con lo que hemos estudiado. Meditemos en esta música gloriosa y en estas palabras maravillosas. Mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Mientras la música continúa sonando, yo quiero orar y quiero pedirle al Señor: oremos juntos, estemos lejos o más cerca. Dios conoce todas las cosas y nos llevará al triunfo glorioso en la proclamación del Evangelio. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Impotentes, hoy te pedimos el perdón de nuestras faltas y sobre todo el perdón de no predicar como debemos predicar. Danos valor, danos entereza. Haz que no amemos el oro que tengamos a nuestro lado, Señor. Ayúdanos a poner en segundo lugar las cosas de esta vida y hacer lo que nunca hicimos. Oh Dios amante, tú sabes nuestra condición. Conoces de sobra la tibieza espiritual de tu pueblo. Te ruego que tú nos ayudes a vencerla, como tú venciste en la cruz y saliste a la vida eterna.
pronto, muy pronto, si así lo hacemos, saldremos también nosotros para encontrarnos contigo para siempre. Bendícenos con la mayor de todas las bendiciones, el descenso del Espíritu de Dios en nuestra vida, Señor. Que la lluvia tardía descienda sobre nosotros a fin de que podamos con gozo cambiar el rumbo de la historia, dejar cosas que tenemos que dejarlas, para tomar las otras que sabemos que tenemos que tomar. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo que venció por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te sostenga en este día muy especial. Que Dios te acompañe con su poder y su gracia mientras meditamos juntos. Y que pronto podamos encontrarnos en las márgenes del río de la vida, en la patria que Dios ha preparado para que nosotros vivamos para siempre. Dios te bendiga y te guarde. Amén.